Bienvenidos y bienvenidas. Argentina ha vivido de nuevo una ofensiva mediática contra el gobierno de Alberto Fernández y esto solo demuestra que la prensa es la mayor y mejor herramienta política de la actual oposición. Efectivamente hay problemas, pero se olvidan esos medios que buena parte de ellos es producto de la herencia del gobierno de Mauricio Macri. Las dificultades además pasan porque estamos en medio de una pandemia y una crisis global donde las más grandes fortunas han ganado mucho dinero y no quieren, para nada, una redistribución de la riqueza. No les gusta ni un solo impuesto a las grandes fortunas, que podría además generar trabajo y riqueza para esas grandes fortunas de grandes empresas y de grandes empresarios. De esto queremos conversar con Juan Rivera, integrante del Movimiento Simón Bolívar de Argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Bueno, te quisiera invitar a conversar en el marco de lo que está pasando en América Latina. ¿Cómo se vive este momento el proceso político argentino? Bien, Argentina estamos renaciendo luego de 4 años de macrismo que nos hundieron en una situación muy crítica de lo que es la pobreza, lo que es el desempleo, lo que es la falta de políticas de salud, políticas del cuidado de los adultos mayores. Argentina con Alberto y con Cristina, hoy día estamos relanzando la Argentina, estamos reconstruyendo la Argentina, decimos nosotros, poniendo a Argentina nuevamente de pie en un escenario internacional que requiere de nuevas líneas políticas, de tener nuevas ideas para poder afrontar esta pandemia tan compleja y a su vez afrontar un gobierno, como te decía, de 4 años de neoliberalismo que complicó todo el panorama argentino. Y es claramente un tema no solo nacional, sino latinoamericano, ¿no? Pero Juan, claro, evidentemente el proyecto de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en su momento estaba planteado en un escenario, digamos, sin pandemia. Claro. Y además sabiendo que efectivamente la herencia recibida por Mauricio Macri era muy compleja, muy difícil, además con un cierto grado de dramatismo para muchos sectores populares. En ese marco, la pandemia, ¿cuánto le complica a Alberto Fernández la aplicación del programa de gobierno inicial? Complicó bastante, digamos, ¿no? Como todo el mundo. Me parece claro. Que no es un tema solamente de Argentina, sino que es un tema mundial, global, que está trayendo nuevos desafíos que tenemos que ver de qué forma, en forma conjunta, cómo los enfrentamos. En el caso argentino en particular, Alberto asumió el 10 de diciembre y a los 2 meses ya estábamos con la pandemia encima, claro, así es, comiendo los talones y con un sistema de salud que venía, como te decía, de 4 años de abandono prácticamente, que tuvo que tomarse el tiempo suficiente a través de la cuarentena para recomponer el sistema de salud argentino. Comprar los insumos, comprar las mascarillas, traer todas las UFI, le decimos nosotros, ¿no? de terapia, para que no falte a ningún argentino. Se conoce normalmente como la UCI, las unidades de cuidado intensivo. Claro, exacto. Esa es la diferencia con Argentina ya. Pero eso significó una erogación estatal dinero, muy claro, fuerte, sí, claro. Sí. Y de hecho Argentina después sale el gobierno a cubrir todo lo que es los faltantes de trabajo, digamos, ¿no? En Argentina venía con un desempleo en crecimiento, lamentablemente, claro. Muchos compatriotas sin trabajo y sin ingresos fijos, y Alberto salió con la IFE, que es un ingreso para todos, para quienes no tengan ingresos, para ayudarlo a sostener la economía de sus casas, quien vivía el día a día pueda tener en el bolsillo el peso suficiente para salir a comprar su pan, para comprar su asado y estar bien todos los días. Después salió con una política de las ATP, que es financiar a las empresas para que no despidan a sus empleados, pagándole parte del salario a sus empleados. Es decir, el gobierno argentino puso todo para que la crisis no repercuta en los trabajadores, no repercuta en las clases más humildes. ¿Y eso ha tenido un efecto positivo? ¿Cómo valoras que esas medidas hayan atenuado el impacto que, por ejemplo, en países como Perú, como Chile, como el propio Ecuador, en los sectores populares la crisis se vea con mucha crudeza? Sí, a ver, es un paliativo. Obviamente sí. Sabemos que esta no es la solución definitiva, claro. ¿No? La solución definitiva es lograr vacunar a toda la población o por lo menos frenar el avance de la pandemia y volver a la senda del crecimiento económico con trabajo, producción, industrialización de la Argentina. Y te repito, la Argentina está en ese camino,
ahora estamos más complicados por la pandemia, pero hay una vocación directa del presidente y de la vicepresidenta de llevar a la Argentina por ese rumbo. Y ahí tengo una pregunta particular porque efectivamente cuando hablamos de Argentina, una de las cosas que más llama la atención es que en medio de la pandemia hubo una decisión trascendental de orden histórico y es la aprobación del aborto legalizado, o sea, legalizar el aborto. Eso fue muy simbólico, muy significativo, porque parecería que eso, a propósito de la pandemia, se podía postergar y al mismo tiempo la agenda, digamos, feminista, de género en general, podía quedarse truncada, digamos, bajo el pretexto de la pandemia. ¿Cuánto peso eso ha tenido, por ejemplo, en la discusión pública y además en la oposición que se negaba a la posibilidad de este derecho del movimiento feminista de las mujeres en general? Mira, el derecho al aborto, la interrupción legal del embarazo y voluntaria del embarazo es una discusión en Argentina de muchos años. El movimiento feminista lo viene llevando adelante hace muchos años, lo viene impulsando, lo viene generando. Y ya hemos tenido este debate en el 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Claro, fue el medio voto, digamos, ¿no? Claro, no salió por pocos votos, en el Senado se trabó, y hoy día Alberto fue su promesa de campaña, es decir, que estaba ya planteado que este era un derecho que se iba a dar la discusión, que era necesario que se plantee. La Argentina ya teníamos un proceso que enfrentamos esta discusión con más y menos tensiones, pero la dimos. Entonces también ya estaba el camino dado para que sea más rápido quizás que salga este derecho para las mujeres. ¿Cómo se vivió? Se vivió con mucha... Yo estoy a favor, claramente, soy parte del colectivo de la Simón Bolívar que viene impulsando también este derecho. Participó en esto, sí, ¿verdad? Entonces vivimos un momento histórico, la verdad que fue un momento histórico. Quizás no fue el contexto no nos permitió a las compañeras, sobre todo, salir a festejarla como fue en el 2018, pero se vio en Argentina como un momento de crecimiento, ¿no? Que un día haya un nuevo derecho es una alegría para todos, y así estamos. Ya, pero entonces, frente a eso te preguntaba una cosa, la oposición no ha reaccionado. Esos días de lo que vi en los medios de comunicación, particularmente en ciertos debates, se rechazaba la aprobación, se generaba incluso algunos estereotipos de ahora en adelante va a haber un diversionismo, una proliferación de mujeres en las clínicas. Todos a votar, decían. Como que iba a haber una campaña masiva de abortos y a la gente salir a... Pero eso se ha atenuado ya. ¿Crees que ya creo que pasó el debate del aborto en términos mediáticos, ¿no? No es un tema más que esté en la agenda de la oposición. Para pensar la oposición argentina creo que hay que entenderla en el contexto histórico de la Argentina propia, digamos, ¿no? Una oposición que a mi forma de ver suele ser irresponsable cuando se dan los debates cruciales para la Argentina, que suele utilizar latiguillos fáciles para comunicar ideas vacías, pero que hacen mucho daño a una discusión seria, porque no la plantean en esos términos. Siempre la plantean, como decías vos, con latiguillos o metáforas falsas que impulsan un sentido común que en el fondo está vacío. Entonces, ahí es cuando se dificulta la discusión política en Argentina. Una oposición irresponsable, vacía de contenidos y a su vez con un programa neoliberal que lo ocultan. Ya te planteaba esta pregunta, Juan, porque efectivamente desde el punto de vista político, la oposición estaba como disminuida, como que estaba arrinconada, vamos a decirlo, utilizar ese término, porque después de los primeros meses de Alberto Fernández, del triunfo que tuvo, el discurso de posesión, las primeras medidas, evidentemente hay una enorme popularidad que adquiere Alberto Fernández, Cristina, que ha aparecido poco, por supuesto, pero cada vez que aparece pone a hablar a todo el mundo del tema. Parecería que se reactiva la oposición y se expresa sobre todo en los medios. No quiero entrar directamente en el tratamiento de los medios, pero la oposición se activa y comienza con lo que tú mencionas, incluso con lugares comunes tradicionales, es decir, que se utilizan en Ecuador, en Perú, en Colombia, en general en México, con AMLO también. Esta oposición, ¿qué le caracteriza ahora? ¿Cómo la ves? A ver, estamos entrando en la Argentina, por lo menos, en campaña, digamos, ¿no? En octubre tenemos las legislativas, donde se va a dirimir cómo va a quedar conformado el Congreso de la Nación de cara a los últimos, el primer final del periodo de Alberto, digamos, estos 2 años que continúan. Y están, creo que también movidos, calentando, preparando el contexto para una discusión que, te repito, ellos la llevan por un camino irresponsable, porque no plantean seriamente las cosas, no se animan a decir cuál es su programa de gobierno. Y cuando tuvieron la oportunidad de tener un programa de gobierno, hicieron de la Argentina un país que lamentablemente fue para abajo, digamos, ¿no? Para socavar la plata de los argentinos, porque la plata se fue además. Ahora estamos en un contexto de renegociación de deuda con el Fondo Monetario, 44.000 millones de dólares, que Mauricio Macri pidió, pero que en Argentina no están.
No están en las obras, no están en los hospitales, no están en las escuelas, no sabemos dónde está esa plata. Pero lo que sí sabemos es que los argentinos, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que hacernos cargo ahora de esa deuda. Entonces, en este contexto de renegociación, esperamos que se pueda llegar a un acuerdo serio que nos permita crecer para luego pagar. Y la oposición misma ahí también toma una postura irresponsable porque no se hace cargo de esa deuda y a su vez sale a representar, pareciera, los intereses del Fondo Monetario cuando habla. Entonces, estamos en un contexto que arranca la campaña, esperemos que la oposición dé debates serios y a su vez están muy fragmentados también ellos. No toda derrota fragmenta un poco, me parece, a los sectores. Pero para cerrar este primer bloque te hago una pregunta. ¿Esa oposición sigue anclada en la figura, en el mensaje y en el relato político de Mauricio Macri? ¿O crees que se dispersó, se amplificó a otras voces? Porque había figuras incluso ya emblemáticas del macrismo que iban como consolidándose y surgiendo como los elementos referenciales de esa oposición. ¿Crees que se dispersó eso? Porque no les veo precisamente, sino que hablan otros ya. Está bastante dispersa la oposición, pero no está quieta, digamos, ¿no? Yeah. Está en movimiento, creo que se están buscando se están componiendo las nuevas formas de la oposición actual que viene para la Argentina, buscando los nuevos grupos de cómo van a salir a enfrentar al gobierno, porque realmente ellos lo piensan así, en términos de enfrentamiento, no en términos de discusiones políticas para el crecimiento de todo el país, porque representan intereses propios, no representan intereses de la mayoría, y eso lleva a que sea como un grupo chico que se empiezan a pelear para ver quién va a predominar y luego salen a cuidar sus intereses con un discurso que busca copar el sentido común y robarse los votos de la clase trabajadora. Digamos. Pero una última pregunta, entonces ahí sí termino este primer bloque. ¿Mauricio Macri desapareció de escena, se evaporó de la escena política pública de Argentina? No, yo diría que no, es un expresidente, digamos, no tiene su figura y su peso. Está presente cuando se pronuncia, tiene todavía su eco. Su eco, claro. Ajá, claro. ¿Qué va a hacer él? No me animo a decirlo, pero sigue siendo un actor importante claramente del juego político. Creo, y te digo una opinión personal, que después de 4 años de su gobierno quedó demostrado que es una persona que no es capaz de llevar adelante a la Argentina a un país, a que sea un país cada vez con crecimiento y grandeza. Tampoco le llevó a Boca todos los triunfos que esperábamos de Boca, así es. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con Juan Rivera, integrante del movimiento Simón Bolívar de Argentina, a propósito de lo que incluso significa para todos los latinoamericanos lo que ocurre en ese país. Tomando en cuenta en el contexto latinoamericano que vivimos evidentemente una frenada de parte del neoliberalismo y ya abordaremos entonces lo que pasa en procesos políticos como el del Ecuador, de Perú, de Chile, que el 11 de abril tendrán elecciones también. Y lo que mencionaba también Juan, en Argentina también habrá elecciones en este año. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política.